Buenas noches. Nuevamente está sobre la mesa un proyecto para reestructurar las procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles, pero cumple esta nueva medida con el objetivo de ahorrar y darle agilidad a esas agencias. De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches, les saluda Mariel Pagán. Hoy vamos a estar hablando con Eber Padilla, director de la Comisión de Derechos Civiles, y el procurador del veterano Agustín Montañez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar hablando sobre el tema, ¿verdad?, el cambio que quieren hacer de Procuraduría, Defensoría. Muchos dicen que es para economizar. Hay que ver si es algo económico, estructural. Ustedes dirán, ¿qué pretende en esencia ese proyecto de lo que ustedes han hablado? Pues mira, este proyecto, a todas luces, hemos analizado muy bien este documento, que es bastante voluminoso, y plantea una serie de incongruencias filosóficas, históricas, conceptuales, con relación a lo que se plantea con el propio nombre, de Defensoría de los Derechos Humanos, y han querido insertar a lo que son las procuradurías, que no podemos olvidar que ya el año pasado hubo un intento para consolidar todas las procuradurías, y no pasó el crisol legislativo. ¿Qué pasó en aquel momento, para refrescar a Pues los mira, televidentes? en aquel momento se hablaba de un proyecto donde se fusionaran las procuradurías, desaparecieran y se insertaran en otras estructuras del Ejecutivo. Recordemos que se intentó... O sea que son dos, este proyecto es otra cosa diferente a lo que querían... Es totalmente distinto, ¿verdad? Con unos problemas, unos agravantes particulares, porque en el caso de la Comisión de Derechos Civiles está insertado en este proyecto, por primera vez en la historia, en 50 años de historia de la Comisión de Derechos Civiles, ninguna administración pública había atentado contra la estabilidad y el funcionamiento de la Comisión, y en este proyecto se pretende eliminar de un plumazo lo que es la Comisión de Derechos Civiles, y peor aún, pretende crear dos instancias, dos organismos dentro de esta defensoría propuesta, que es la Defensoría de Derechos Civiles y Constitucionales y la Defensoría de Derechos Sociales y Económicos, asuntos que en 50 años la Comisión ha trabajado de forma histórica y ha trabajado de forma integrada. Así que duplica los costos de administración, crea una estructura que yo le he llamado un monstruo de 7 cabezas, y peor aún, a nuestro juicio, departamentaliza la dignidad humana, porque hay un principio en derechos humanos universal que dice ciertamente que los derechos humanos son universales y son indivisibles, que no los puedes dividir, y aquí están dividiendo los derechos, y tienes que ir a una defensoría para reclamar unos y tienes que ir a una defensoría asociada para reclamar otros, porque la ley le da autonomía a cada una de las defensorías, ¿verdad? Y crea unas estructuras muy complicadas, muy complejas. En el caso de la comisión se crean dos organismos con 9 integrantes de un consejo consultivo. Ahora mismo la comisión tiene... ¿Pero serían 9 para los dos organismos? 9 para cada uno. Okay. Para cada defensoría, o sea, hay 6 defensorías, cada defensoría tendría un comité directivo de 9 miembros. En el caso de la Comisión de Derechos Civiles serían 18. Serían 18, y ahora tiene 5 que son nombrados por el gobernador, confirmados por el Senado. Estas defensorías no pasan ningún crisol legislativo, no pasan a la confirmación del Senado. En el caso de la Comisión de Derechos Civiles, los comisionados y las comisionadas son ad honorem, no reciben ninguna compensación, y la dieta que reciben es de $25 por cada sesión, y nuestros comisionados han renunciado históricamente a esa dieta que le correspondería conforme a la ley del año 1965. Así que en términos de eficiencia, lo que hace es aumentar las capas burocráticas. A nuestro juicio, aleja a la ciudadanía de estas estructuras, porque le pone más estructura para estar cerca de la gente, y divide y segmenta la defensa y la promoción de los derechos humanos, que va en contra de los principios internacionales sobre derechos humanos. En cuanto a la oficina del veterano, ¿cómo se afectarían los servicios o sería más eficaz? Bueno, este proyecto ya es el tercero en este cuatrenio, en donde lo que está buscando es tratar de removerme de la posición. Hace 2 años y medio hubo un proyecto de ley en donde se eliminó lo que era el plan de reorganización número 1, que era donde estaba la administración de las procuradurías,
y crean de nuevo la agencia, y entonces en ese proyecto me sacan a mí, porque alegan que es una nueva agencia, que aunque tiene los mismos funciones, los mismos, impactan a las mismas personas, el mismo nombramiento, pero me sacan, entonces yo tengo que demandar. Y entonces regreso. Cuando ellos ven que no lo pueden hacer de esa forma, el año pasado, como menciona Herbert, el año pasado traen un proyecto para eliminarme y ponerme en la Guardia Nacional. Pero ahí entonces surge todas estas situaciones de eficiencia, de economía, que el mismo general de la Guardia Nacional de ese momento acepta que necesitarían más fondos para poder hacer esa transición y que en el mejor sitio no era la Guardia Nacional debido a que la oficina tiene casos contra la Guardia Nacional. Y entonces ahora pues vienen con este nuevo proyecto. Este proyecto, como mencionó Herbert, es un monstruo con 7 cabezas, es bien complicado, pone a competir todos estos grupos importantes, ¿verdad? En nuestra sociedad los pone a competir porque esta junta, que está compuesta por cada uno de estos defensores, va a ser la que va a determinar la política pública y puede ajustar los presupuestos de las defensorías. Eso quiere decir que de momento tú va a haber una lucha interna, una política interna entre los miembros de esa junta para tratar de poner adelante a su grupo ¿verdad?, que defiende. Así que ahora mismo, con las estructuras que tenemos ahora, eso no ocurre, cada uno hace su trabajo para defender el grupo que nos toca sin tener que entrar en una competencia de fondos ni nada por el estilo. Y si uno mira, ellos alegan que los puestos de defensores van a ser más económicos que los nuestros, pero entonces uno suma que son 6 defensores, más un administrador, porque también crean una división administrativa, pues cuando uno suma todos esos sueldos, comparado a los sueldos de los 5 procuradores y el director ejecutivo de la comisión, sobre $10,000. Pero uno de los planteamientos que hace el gobierno ahora mismo es ahorro y eficacia, que van a ser más ágiles y que van a haber más ahorro. En términos de ahorro, desde la Comisión de Derechos Civiles no hay ningún ahorro, al contrario, se duplican los costos, incluso el sueldo propuesto para la figura de uno de los 2 defensores que se crean es mayor que el que actualmente yo ostento, así que yo no sé de dónde sale eso. La Comisión de Derechos Civiles tiene un presupuesto de $1.100.000. Con $1.100.000 nosotros en el año fiscal anterior, nosotros tuvimos un 329% de más actividad que el año fiscal 2012-2013, y en este año hemos superado en 6 por 6 la cantidad de actividades de educación y de ofrecimiento donde hemos estado presentes con la ciudadanía y con la comunidad en el desarrollo del mandato que dice la ley. Así que ese asunto de la eficiencia, ese asunto de la economía, por lo menos en el caso de la Comisión de Derechos Civiles, no es correcto. Un asunto importante es que la Comisión de Derechos Civiles, desde una enmienda que se le hizo a la ley en los 90, está adscrita a la rama legislativa para darle la autonomía necesaria para poder fiscalizar al Ejecutivo y al Judicial. Perdería esta autonomía porque sería un apéndice del Ejecutivo, y entonces tú tienes una dicotomía porque los derechos se reclaman contra el Estado en la mayoría de los casos, ¿no? Y en estos casos, pues tú reclamarle del Ejecutivo para el Ejecutivo, pues pierde la capacidad de la fiscalización que hemos tenido desde la década del 90, cuando el legislador entendió que había que dotar a la comisión con esa independencia. ¿Ustedes tienen fondos federales? Nosotros tenemos solamente fondos estatales, $1.100.000 del Fondo General, y está extra maximizado esa utilización. ¿Los fondos federales que ustedes reciben se podrían ver afectados? Bueno, como se podría ver afectados mayormente los fondos que recibimos, el per diem que recibimos en la Casa del Veterano por cada uno de los residentes, en la forma que esto está, ¿verdad?, burocrático, y están poniendo tantas etapas, pues lo que podría hacer es que podría afectar el proceso, ¿verdad?, en la tramitación de ese reembolso, y eso es lo que nos preocupa. Ahora, algo que tú preguntaste ahorita sobre la eficiencia y la economía, ya hemos hablado de varios temas. Número uno, los costos de estas nuevas personas que están nombrando. Los grupos estos que están en los consejos, por ejemplo, el grupo asesor mío, no cobran dieta. Llevan 5 años sin cobrar dieta porque la ley se los eliminó. O sea, no gastamos eso. Pues hay un incremento en el costo porque hay un mínimo de cuánto ellos se pueden reunir, pero no hay un máximo de estos grupos. Y estamos hablando que son 9 miembros por cada defensoría, adicional a 7 comités. Un comité ejecutivo bajo ese consejo y otros 6 comités. O sea, la cantidad de reuniones que estas personas van a estar. Eso va a ser por unas dietas.
para una, bueno, no son dietas, gastos. Ellos le dicen los Gastos gastos de transportación. y gastos que incurran para hacer el trabajo que ellos están. Así Eso que viene siendo una dieta, porque la parking, dieta siempre lo que eso incluye así. son gastos de transportación, gasolina. Bueno, ¿verdad? el millaje, le Ajá. van a pagar el millaje, posiblemente le van a pagar el parking y cualquier otro gasto que ellos incurran. Lo otro es los alquileres. O sea, en el caso mío, excepto por la oficina central, todas las otras oficinas regionales que yo tengo están dentro o de una agencia federal o están dentro de un municipio donde no pago alquiler. Con esto pues van a tener que, quieren unir, van a tener que conseguir locales para entonces van a tener que pagar alquiler. O sea que ahí tampoco hay un ahorro en ese proceso. Hay dos puntitos bien importantes y es que la ley abre a que se exima del cumplimiento específico del artículo 177 del Código Político, que significa que ningún empleado público puede tener una compensación adicional. Y aquí le permiten a las defensorías que contraten con sueldos adicionales a empleados públicos. Pero ¿y la ley fiscal que...? Bueno, entonces hay otro asunto que plantea transparencia gubernamental. Exime del cumplimiento de la ley de administración de documentos públicos. Literalmente pueden hacer composta con los documentos que se generen allí. Si y ustedes esos son dicen- asuntos importantes que tienen trascendencia. Si ustedes dicen que los ahorros, según está redactado el proyecto, no es lo que, ¿verdad? La realidad de lo que ellos planteaban, ¿cuál ustedes piensan que es la verdad detrás de toda esta reestructuración? Yo pienso parten de premisas equivocadas porque en la propia exposición de motivos hablan de información que es incorrecta en derecho, incorrecta en las teorías internacionales de derechos humanos. A mí me parece que esto es parte del desconocimiento de lo que son los derechos humanos, de cómo funcionan las estructuras del Estado, y podrá haber un interés de mejorar, pero lo que vamos haciendo es vamos para atrás. Aquí no hay ningún interés que pueda sobresalir, más allá de poder identificar unos problemas que históricamente han tenido con las procuradurías, y entonces ahora añaden a la Comisión de Derechos Civiles, porque no tiene nada que ver, ni ninguna de las procuradurías con la Comisión no tiene nada que ver. Esto es una amalgama de cosas que no sabemos en qué va a terminar. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y retomamos aquí el diálogo con Ever Padilla, director de la Comisión de Derechos Civiles, y el procurador del veterano Agustín Montañez. Vamos a retomar lo que estábamos hablando. De acuerdo con usted, ¿por qué entonces quieren reestructurar esto si, según el análisis que ustedes han hecho del proyecto, no hay un ahorro como ellos alegan que va a haber? Bueno, en el caso mío, estoy de acuerdo con Herbert de que hay un desconocimiento, porque cuando uno lee la parte de la Defensoría de Veteranos, se ve que la persona que lo redactó no conoce de veteranos. Inclusive el artículo 8.8U, inciso U, habla sobre el proceso de reclamaciones ante el Departamento de Veteranos Federal. Lo que hicieron fue una mezcolanza ahí en ese artículo que uno de verdad no sabe qué es lo que quiere decir. Inclusive la persona desconoce de que el Departamento de Veteranos Federal cambió hace unos años, era una administración y ahora es un departamento, pues le pusieron el nombre de la administración. O sea, sabemos que es una persona que desconoce de veteranos. Ahora, el problema es que al final del día, en el caso mío, es para sacarme. Ya esta es la tercera vez en menos de 2 años y medio. O sea, ¿Usted está dispuesto a ir otra vez al tribunal? Nosotros estamos aquí dispuestos a no solamente porque yo pierdo mi sueldo, porque obviamente mi salario lo pierdo, pero también es porque yo soy veterano y al final del día, cuando yo me vaya de la Procuraduría, yo quiero asegurarme de que haya una entidad que esté ahí para defender mis derechos. Como quedaría reestructurada si finalmente se aprobara, ¿cómo los veteranos se podrían ver perjudicados, si le eliminan divisiones o cómo? Bueno, estamos hablando aquí de un monstruo, ¿ok?, que tiene varios niveles, como dijo Herbert, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese defensor asociado, en el caso de los veteranos, él va a tener que estar coordinando con una junta que está haciendo la política pública, con un consejo directivo que les va a estar diciendo qué hacer. Además de eso, con un administrador que va a estar administrándole el dinero de él y los fondos de él. Y le puede cambiar. Y le puede cambiar. O sea, que estamos hablando de que ese defensor no tiene independencia, no tiene poder. Así que si él no tiene esa independencia, ese poder para poder defender a los veteranos, pues los veteranos están fuera, no tienen nadie que los defienda. ¿Y cómo ellos entonces harían a reclamar algún derecho, algún servicio? Bueno, ese es el problema, que ellos dicen que va a seguir, las cosas van a correr como siempre. Pero volvemos a lo mismo. En el caso mío,
Yo todos los días... Se van a correr como siempre porque lo Bueno, dejen como está. pues eso es lo que los veteranos le están diciendo, si if not broken, why fix it? O sea, si le estamos dando el servicio, yo, por ejemplo, todos los días yo saco un tiempo para atender veteranos personalmente. Tienen mi celular, los llamo. Este defensor, con tantas etapas y tantos niveles y tantas personas que están interviniendo en su defensoría, él mayormente se va a pasar el día llamando a estos 9 miembros, ¿verdad?, de los comités. Que no son empleados públicos, que van a tener sus... Eso es así. Mira, y un asunto en la crisis social que vive el país, donde hay un problema con los confinados y las confinadas, donde hay un problema de educación especial, donde las comunidades más vulnerables siguen viendo en la marginación el discrimen. Tenemos los hermanos y las hermanas dominicanas que todos los días son víctimas del abuso. Tenemos un proceso de reforma policíaca que el propio Estado levantó las manos y dijo, mira, gobierno federal, voy a transigir este caso y nómbrame un monitor federal para poder reformar todo lo que está pasando. Donde tenemos un caso Morales Feliciano que lleva más de 35 años en el Tribunal Federal y que todos los días nosotros recibimos querellas de los confinados y las confinadas, donde las personas de educación especial no reciben sus servicios, donde las comunidades LGBT han tenido que levantarse en una lucha para poder vindicar y reclamar sus derechos, donde las personas sin hogar son víctimas de crímenes de odio, donde las últimas incidencias nos apuntan a que son asediadas y hasta les tiran con ácido, los tiran y los disparan con pistola. En ese momento de crisis social, plantean en la eliminación de la Comisión de Derechos Civiles en un proceso de transición, que sabemos cómo son las transiciones en este país, para desmantelar lo que por 50 años ha funcionado, para que la gente tenga dónde ir a reclamar. Todo ese público que usted ha mencionado son los que se benefician de su oficina. Todo ese público son los que se benefician de nuestra oficina. ¿Ustedes se han reunido con la Asamblea Legislativa? Yo he tenido reuniones con legisladores de ambos partidos. Entiendo que ven la posición, ¿verdad?, nuestra. En el caso mío, no he mencionado, pero yo lo que recibo para la parte administrativa de la oficina es alrededor de $1 millón. Todo lo demás, los 2 millones que recibimos, son para los programas que ya por ley están establecidos. Así que el millón que invierte el gobierno... Sí, esos 2 otros millones no se puede coger para nada. Eso es así. Pues el millón que invierten para la parte operacional administrativa, mejor dicho, la parte administrativa, yo traigo a la economía de Puerto Rico más de 8 millones anuales por las reclamaciones de compensación y pensión. O sea que la agencia mía no es de desarrollo económico, pero traemos más dinero a la economía de Puerto Rico que muchas agencias de desarrollo económico. Y eso solamente con 18 empleados. O sea, yo traigo $8 millones en reclamaciones con 18 empleados. ¿Qué proyectos usted tiene en estos momentos corriendo? Bueno, estamos ahora mismo, estamos trabajando con la Casa de Veteranos. Tenemos... Es un edificio de más de 15 años, así que estamos ahora mismo en el proceso de subasta para mejorar ciertas áreas que nos han identificado, por ejemplo la parte del sistema de fuego, porque hay unos nuevos códigos y unos nuevos sistemas que se supone que se implementen, así que estamos trabajando con eso para ponerlo al día. Recientemente se inauguró el primer cementerio estatal de veteranos en Puerto Rico. Eso fueron $7.1 millones que nos dio el Departamento de Veteranos Federal para poder establecer esa facilidad en Puerto Rico, y lo hicimos sin tener una división de federales, de propuestas federales. Nos sentamos 3 personas de la agencia a preparar eso. O sea, somos una agencia pequeña y estamos produciendo mucho para Puerto Rico. ¿Y usted? En el caso nuestro tenemos la primera Academia de Derechos Humanos para las policías municipales. Estamos en el 3er mes con la Policía Municipal de Carolina. Al finalizar será la Policía Municipal de Carolina la primera policía municipal acreditada en derechos humanos con 40 horas contacto reconocidas por la Oficina de Ética Gubernamental. Estamos trabajando impactando los campamentos de verano a través de la iniciativa Mi Verano Divertido, donde más de 5.000 niños y niñas en los campamentos de verano se benefician de la educación en derechos humanos. Estamos desarrollando nuestra aplicación derechosdebolsillo.com, que le costó 0 al erario público, y es una aplicación donde se habla mucho de derechos, pero no los conocemos, donde todo el mundo puede, a través de derechosdebolsillo.com, en su teléfono móvil, mirar, conocer, educarse y hasta hacer querellas y plantear querellas. Tenemos una revista, la revista Perspectivas, la primera revista en 50 años en la historia de la Comisión de Derechos Civiles. En este mes sale su 2ª edición. La primera fue en diciembre del año pasado. Estamos desarrollando actividades y seminarios para todas las agencias en cumplimiento con 4 observatorios, 3 materias importantes: comunidades LGBT, confinados y confinadas, educación especial y los derechos de los niños y las niñas.
Tenemos trabajos con las comunidades dominicanas, trabajos con las personas sin hogar, trabajos con todos los grupos vulnerables y estamos llevando a Puerto Rico a nivel internacional para que reconozcan las aportaciones que tiene que hacer Puerto Rico y compartamos esas experiencias para que se puedan duplicar en los hermanos países. Pues le damos las gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que, ¿verdad?, que este proyecto no pase el sedazo de la Asamblea Legislativa, porque también si hacen nombramientos a 10 años, ¿verdad?, como es el caso de usted, y no los cumplen, pues mira, no se va a poder cumplir, ¿verdad?, el propósito inicial de la agencia. Y eso es parte del problema que tenemos. Entonces la próxima administración que venga sigue cambiando, no hay continuidad. Se siguen perdiendo fondos en estos Se pierden cambios. fondos. Y yo creo, María, lo último que María mencionar, si de verdad nosotros estamos dispuestos, yo creo que todos los que estamos afectados estamos dispuestos a sentarnos con fortaleza, y si de verdad es por una situación económica, aunque estamos finitos, pero siempre uno busca la forma, ¿verdad?, de buscar dónde ahorrar dinero. Entendemos que estas agencias están dando el servicio, ¿para qué entonces moverlo y molestar a la población que estamos impactando? Pues gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final. Y regresamos a la parte final de Directo al Punto. Ahora conversamos con el doctor Carlos Sariol, virólogo del Departamento de Salud. Saludos y bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ahora tenemos un nuevo mosquito que transmite un virus que se llama el Zika. Explíquenos cómo es esto. Sí, bueno, primero que todo, gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir aquí, ¿verdad?, con tu teleaudiencia acerca de este tema que nos parece bien importante. Primero, es un virus que conocido ya prácticamente hace como unos 30 años o más, porque fue detectado por primera vez en los años 40, años 60. Pero eso es que no se había escuchado. Bueno, es lo mismo que ébola, es decir, en cuanto a novedad, en esta parte del mundo es como el ébola. Nosotros no habíamos escuchado hablar del ébola con relación hasta, es decir, la población que realmente, ¿verdad?, uno no presta atención a este tipo, pero siempre estuvo allí en África, y no fue hasta que existió el peligro de que llegara y que nos afectara a nosotros, que entonces nos pusimos alerta. Obviamente el Zika, aunque es un virus, ¿verdad?, como el ébola, quiero rectificar, estar claro, no tiene nada que ver con la patogénesis, ni tiene nada que ver con la familia del ébola, es un virus mucho que las causas y las consecuencias por la infección. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se infecta realmente, el mosquito? ¿Cómo el mosquito lo coge? ¿Cómo lo transmite? Es exacta. Eso para nosotros acá es muy fácil comprenderlo, porque el virus Zika es de la familia del dengue virus. Y nosotros que estamos familiarizados con el dengue, todos acá pues conocemos el dengue hace mucho tiempo, sabemos cómo se transmite, qué es el mosquito, pues el Zika es exactamente lo mismo. Es también igual que pasa con el chikungunya, que es lo más reciente. Es decir, que es el mismo mosquito que transmite estos tres virus. Así que el virus adquiere... Por eso, pero ¿cómo el mosquito se infecta? El mosquito se infecta con una persona que ya está infectada. Y después con las personas que están infectadas y que están virémicas, pues entonces, o sea, que entre ellas... igual que el chikungunya. Es igualito que el no chikungunya. Como el dengue. No, es lo mismo, se transmite igual que el dengue e igual que el chikungunya. Es el mismo mecanismo de transmisión. Sí, pero el dengue yo siempre escuché que si a mí me pica un mosquito no te lo transmite a ti. No. El chikungunya siempre decían que tanto el paciente como el enfermo tenían que usar los repelentes para no... No, pero es exactamente lo mismo, de verdad. Y me alegro, ¿verdad?, que hayas hecho ese comentario para aclarar cualquiera que pueda tener este mismo tipo, ¿verdad?, de confusión, que no esté claro en esto. Los tres virus, tanto el virus del dengue, el chikungunya y el Zika virus, pues los tres se transmiten por el mismo mosquito y es el mismo mecanismo. El mosquito pica a la persona que está infectada, replica el virus en el mosquito entre 7 a 10 días, que científicamente es lo que conocemos como periodo extrínseco, y después de eso ese mosquito está listo para picar otras personas. Por eso es que dentro de las medidas y la verdad que tenemos que ser muy cuidadosos, es que cuando tengamos algún miembro de la familia que está enfermo, que está padeciendo esta enfermedad, si uno lo va a visitar o tiene que estar ahí, o uno vive con este miembro de la familia, uno tiene que saber que el mosquito va a estar alrededor allí. Como mismo se infectó y se enfermó este familiar nuestro, podemos infectarnos nosotros.
porque el mosquito está alrededor allí. Es decir, nos utiliza a nosotros para transmitir y para mantener el ciclo de vida del virus. ¿Qué siente Así un que- paciente de Zika contrario al chikungunya o al dengue? Eso realmente, la buena noticia, es decir, la mala noticia es que tenemos un virus nuevo dentro de todo el panorama epidemiológico que tenemos acá. Así que, entre tantas cosas, pues no necesitamos un nuevo virus acá. Así que, pero el Zika lo que tiene es que y la buena noticia es que la sintomatología es mucho menos severa que lo que presenta el dengue o la que presenta el chikungunya. Lo que pasa es que en el Zika estos síntomas al principio pueden parecerse al dengue, pueden parecerse al chikungunya. ¿Y cómo se detecta Es que es decir, Zika? normalmente, por una prueba de sangre también, por una prueba de sangre, y ahí podemos hablar en algún Pero creo momento que con la detección. Este nuevo virus también añade como un tipo de conjuntivitis. Puede ser, depende de la presentación. Todo, igual que el dengue y el chikungunya, hay pacientes que con chikungunya prácticamente no se pueden mover de la O sea, que inflamación si y el uno dolor. siente los mismos dolor, fiebre, y simplemente cuando vaya al laboratorio a pedir la prueba de sangre, pues ahí se va a saber qué tipo de, si es dengue, chikungunya, Zika o lo que fuera. Lo que pasa es que dentro de esto realmente hay muy pocos laboratorios que están preparados para hacer el diagnóstico de Zika, pero tú has tocado un punto que es clave en esto y que es muy importante para la clase médica, ¿verdad? Y dentro de la epidemiología en el país, porque a la hora de hacer el diagnóstico, como son sobre todo Zika y dengue, puede modificar el diagnóstico y puede no quedar claro el diagnóstico, que tú puedas salir positivo a dengue cuando en realidad lo que tenía era Zika, o puede salir positivo a Pero Zika entonces, ¿cuál es cuando el en llamado de realidad... ustedes del Departamento de Salud? Discúlpame. ¿Cuál es el llamado entonces de ustedes si es tan difícil? No, eso yo creo, eso es importante verlo con el Departamento de Salud. Recuerda que yo represento al recinto de ciencias médicas. Ok. Y entonces, y no Por eso, dictamos pero usted las como políticas. salubrista y eso, la recomendación es evitar los criaderos. En ese caso, digo, esta recomendación sí, definitivo, pues tomar las medidas que siempre se toman como con la infección con el dengue, en eso tenemos adelantado esa parte. Sí, usar repelente. Usar repelente, evitar la picada del mosquito. Pues gracias, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, bueno, Será hasta buenas una tardes. próxima.